Muy buena noche. El 12 de marzo del 2020 tuvimos noticias de los primeros casos de contagio por coronavirus en Granada. Hasta ese momento la capital y la provincia fueron esquivando al virus, siendo de los últimos lugares de España en contagiarse. Días después se activaría el estado de alarma y a partir del día 14 de marzo, seguro que lo recuerdan, nuestra vida cambió. Un año después Granada no ha podido volver a la normalidad todavía. La crisis sanitaria se une a la social, a la afectiva y a la económica. Miles de personas aún siguen en ERTE, miles de personas mayores siguen solas y aisladas. Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, más de 1.500 personas han muerto en la provincia, casi 500 en Granada capital. Afortunadamente casi 50.000 personas también se han curado y las vacunaciones están comenzando a coger ritmo con decenas de miles de vacunados en nuestra provincia. Desde la redacción de TG7, de los informativos de esta casa, de la Televisión Municipal de Granada, coincidiendo con el primer aniversario de la pandemia, queremos analizar cómo ha cambiado nuestra vida en el último año. Por eso hemos propuesto la realización de COVID-19, el año en el que cambió todo. Más de 3 horas de información en las que recordaremos todo lo ocurrido desde el mes de marzo de 2020, ver en qué punto nos encontramos en Granada y, aunque sabemos lo complicado que es para miles de familias, tratar de mirar al futuro con cierta esperanza. Comenzamos. Muy buena noche. Un año después seguimos con mascarillas, sin poder reunirnos ni poder hacer vida normal. El virus sigue en la calle con variantes más agresivas, como la cepa británica, que supone casi el 80% de los casos que se dan en Granada. Tal día como hoy, muchos pensábamos que estaríamos 15 días en casa, hasta que remitiera el virus y pudiéramos volver a esa normalidad, a nuestro trabajo, a ver a nuestros familiares o amigos, sin saber que no serían 15 días y que a muchos no los volveríamos a ver. 12 meses después, no hay ni vieja ni nueva normalidad. Es una situación completamente distinta. Esta noche pasarán por esta mesa sanitarios, profesores, responsables de residencias, políticos, empresarios y también científicos. Con ellos, con Fran Latorre y el jefe de informativos, con Dani Rodríguez Moya, analizaremos este año. También Raquel Romero, que nos irá contando cómo ha cambiado nuestra vida desde marzo del año pasado. Raquel, buenas noches, cuéntanos. A lo largo de este programa vamos a hacer memoria y a revolver muchas de las sensaciones que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, de la impotencia de estar encerrados o la tristeza por los fallecidos, a la alegría de la desescalada y la relajación del verano. Un año en el que cambió todo, aunque ya no se empezaba a sonar por las noticias de China, de Italia y de otros países. No fue hasta marzo cuando la situación estalló en España. También en Granada, hoy 365 días después, echamos la vista atrás. Así comenzó esta pesadilla. La cronología del coronavirus en Granada supone remontarnos hasta el mes de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia mundial. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Un mes de marzo que ahora queda lejano y en el que Granada no terminaba de registrar ningún infectado por el virus, mientras el resto de España empezaba a sumar casos. Que hay que salir a la calle y no tener miedo a nada, que no hay tanto pánico. Viene, pues ¿qué vamos a hacer? Pues como en otros países está pasando. Yo me parece a mí que nos están agobiando demasiado. El primer caso oficial no se registró en Granada hasta el día 12 de marzo. Granada suma a esta hora 13 contagios confirmados. A partir de ahí saltaron todas las alarmas con la primera comparecencia del Ayuntamiento de Granada. Hacer un llamamiento a la ciudadanía granadina a la autoprotección, porque solamente conseguiremos ser realmente eficaces si cada ciudadano es consciente de que en cada uno de nosotros mismos está el freno a este riesgo. Y un día después, ante la gravedad de la situación, la Junta de Gobierno articulaba un documento que se concretaría en un bando firmado por el alcalde Luis Salvador. Juanma Moreno, siguiendo el consejo del Gobierno central e imitando a otras comunidades autónomas, cortaba las clases en un principio durante 2 semanas. El Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A ver lo que dicen los profesores, que dicen que vamos a intentar hacer de alguna manera un seguimiento. No tengo a nadie, no tengo familia, no tengo abuelos con quien dejarlo, entonces no sé.
Al día siguiente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Y ese mismo día, Juanma Moreno seguía anunciando medidas. Ordenar el cierre de todos los establecimientos comerciales, de hostelería y de ocio, parques públicos y playas donde se izarán la bandera roja desde el día de mañana. Un fin de semana de incertidumbre que se resolvió el sábado 14 de marzo con una declaración del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el que se decretaba el estado de alarma, confinando a la población. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Imágenes como esta, en centros comerciales y supermercados en el que desaparecían en minutos el papel higiénico o la lejía, se convirtieron en habituales durante los primeros días de la pandemia en Granada. El gel hidroalcohólico, los guantes o las mascarillas se convirtieron en artículos de lujo. Está comprando sin control, porque esto es comprar ya sin control. Yo no le recomiendo a nadie que compre más de lo que necesite. Una semana después del inicio del estado de alarma, Granada se convertía en la provincia andaluza con mayor tasa de contagiados. La presencia del Ejército, de la Legión y la UME se hicieron habituales en Granada, que veían cómo el virus la golpeaba con fuerza. El corte de las comunicaciones por tierra y aire y el confinamiento duro nos dejó imágenes que, vistas ahora, siguen dando miedo. Silencio que se rompía cada noche, a las 8, cuando los granadinos comenzaron a mostrar su apoyo a los sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, a todos los trabajadores de este sector. La atención a colectivos de riesgo también fue otra de las prioridades, con la puesta en servicio de un espacio para las personas sin hogar de Granada. Se ubicó en el Palacio Municipal de Deportes. Y a principios del mes de abril el gobierno enviaba a su casa a aquellos trabajadores considerados no esenciales con un permiso retribuido recuperable. Semana que entra en el día de mañana y los 3 días de la Semana Santa que no son festivos se puedan comportar como si se tratara de un fin de semana. Mientras tanto, los barrios de la ciudad trataban de resistir y resistieron. La vida seguía de una forma muy distinta a la que conocíamos hasta el momento. La curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. En mayo, antes de lo que se llamó desescalada, Granada sumaba casi 3.000 contagios y era la provincia de Andalucía con más muertos. 274. Veía, lo han visto, ese era el inicio de la pandemia hace casi un año. Veía ese final con ese paseo por los nichos del cementerio de San José, el cementerio municipal, el cementerio de Granada. Y en TG7, en esta casa, nunca hemos querido ocultar que con el COVID ha estado muriendo gente, han muerto muchas personas, casi, bueno, más de 1.500 en este momento, y creo que es el momento, ¿no?, también de reconocer y honrarlas, y hacer este programa sirve un poco para eso, para rendir homenaje, también echar esa mirada atrás y también mirar para adelante. Aún recuerdo esa primera rueda de prensa en la que, alcalde, buenas noches. Buenas noches. El ayuntamiento encendió todas las alarmas, ustedes, equipo de gobierno, también los portavoces de la oposición, se ponían ante la sociedad, recuerdo eran las 12 de la mañana, para decirle, están pasando algo muy importante, muy gordo a nivel mundial,
ha llegado a Granada y tenemos que empezar a racionar. Totalmente. Primero comparto plenamente contigo esa introducción que has hecho. No se nos pueden olvidar nunca esos más de 1.500 granadinos que nos han abandonado, sus familias, el sufrimiento, el dolor, porque si no entonces no valdría de nada lo que estamos haciendo y lo que tenemos que continuar, ¿no? Pero ese era el punto de arranque de ponernos a disposición de una situación global que afectaba estrechamente también a Granada, en donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad tomaron las riendas directamente desde el Gobierno y, por tanto, teníamos que estar muy atentos a todas las normas que se marcaran, digamos, de esa dirección de lo que era en ese momento la crisis y, al mismo tiempo, también planificar y pensar qué es lo mejor que podíamos hacer para que todos los instrumentos y las herramientas que tiene el Ayuntamiento pues estuvieran funcionando perfectamente para intentar proteger a los granadinos, que era nuestro primer gran objetivo desde el comienzo. Un momento muy complicado en el que se lo fuimos contando casi día a día, pero semanalmente. El alcalde, es cierto que comparecía aquí ante esta mesa como tribuna pública y él lo decía, o sea, me da igual lo que me digan, estoy informando a los granadinos y contándole lo que se está haciendo paso a paso. ¿Cómo ha cambiado todo en un año, alcalde? Bueno, en primer lugar, en una crisis como esta, el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta, el alcalde de Granada, teníamos que informar porque había mucha desinformación, porque había mucho miedo, mucho temor, porque era muy importante que las personas tuvieran la tranquilidad de saber, por lo menos, que las acciones que se iban acometiendo, o sea, estaban permitiendo que, digamos, ellos pudieran estar en ese momento centrados en sus problemas y no en la incertidumbre de cómo se estará gestionando esto. Y era una obligación que teníamos como gobernantes, pero sí, cambiar ha cambiado mucho, ha cambiado todo, nos alteró rápidamente la economía, nos alteró rápidamente nuestro sistema sanitario también, cosa donde se dejó de atender muchas enfermedades y muchas situaciones tradicionales hasta ese momento para dar respuesta a lo que en ese momento los sanitarios no tenían tampoco el conocimiento de cómo podía afectarles, de qué peligro estaban corriendo, de cómo se podían proteger y ni siquiera de cuáles eran los mejores tratamientos que tenían que dar a los pacientes que estaban entrando y que además tenían unos cuadros muy complicados, muy violentos en ocasiones y que comprendían poco y que saturó rápidamente lo que fue nuestro sistema sanitario, haciendo pues que en muchos puntos de España viéramos que había personas que estaban en los pasillos que no podían acceder ni siquiera a las UCIs y lo peor de todo, o sea, que un médico, que una enfermera tuvieran que decidir qué paciente tenía un respirador y qué paciente no lo tenía porque solo tenían uno y había más de una necesidad. Yo creo que han sido dramas humanos muy importantes, pero que también han servido para ver cómo esos profesionales de la sanidad inicialmente y después tantos y tantos profesionales y personas de bien de nuestro país dieron un paso al frente para luchar todos juntos y superar esta pandemia. Hablaba de esas personas, alcalde, de esas personas de bien a las que se ha referido, gente esencial. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra esencial desde el inicio de la pandemia? ¿Cuántas palabras hemos aprendido? Confinamiento, toque de queda, que no estaban en nuestro vocabulario. Estado de alarma y las hemos incorporado. Mascarilla, ¿no? Hidrogel. Codazos como algo positivo. Bueno, eso ya hablaremos a lo largo de esta entrevista de los codazos y de lo poco que le gustan a usted. Es verdad que Granada, ustedes lo saben, ha sido golpeada durísimamente por el virus. Al principio incluso lo veíamos en ese vídeo, hacíamos memes porque toda España, todas las provincias, y usted lo recordará, alcalde, se iba contagiándose mucha gente y Granada estaba de las últimas. No terminamos, sí, pero al final, ese día 12, se me están poniendo los pelos de punta contándolo tal cual, de repente empezamos a subir y Granada empieza a subir y empieza a verse golpeada durísimamente. Empieza a fallecer gente, personas mayores sobre todo, empieza a fallecer gente en las residencias y luego estaba por otro lado Cáceres, que no entendía lo que estaba pasando y los veíamos en las calles. Sí, pero bueno, eso lo hemos visto a nivel mundial. Ante esta pandemia ha habido negacionistas, o sea bueno, hasta algún cantante famoso que podíamos tener admiración a nivel de su profesión, pero sin embargo no he entendido cómo intentaban lanzar mensajes de, digamos, una reacción activa contra las medidas que se estaban adoptando cuando eran medidas que eran para proteger al conjunto de la población. Pero bueno, yo creo que globalmente la sociedad se ha portado muy bien, o sea, estar encerrados en nuestras casas durante tantísimo tiempo con los niños, la familia, ha hecho que todas las familias pongan a prueba precisamente su propia convivencia y luego después estos aplausos a las 8 de la tarde también mostró el punto de solidaridad por una parte, el reconocimiento a nuestros sanitarios, pero también yo creo que era una vía de escape del conjunto de la población, que era un reclamo a la vida, ¿no? El aplaudir a las personas que nos salvan, que nos cuidan, era una forma también de decir queremos vivir, queremos salir adelante y gracias por lo que estáis haciendo por nosotros.
Estamos viendo aquí al hospital del PTS a trabajadores que están dentro con sus EPI. A mí también me emociona porque mi mujer es enfermera. He visto todo lo que han estado sufriendo, repito, la incertidumbre que tenían, se ponían ropa que no les protegía, ellos pensaban que no les protegía pero no tenían la certeza, y luego, repito, con cuadros muy complejos, porque a mí me contaban, cómo reaccionaban los pacientes de COVID, perdiendo la cabeza, vomitando lo que tenían, echándolo encima de la persona que les atendía, no pudiendo controlarlos fácilmente, muchos problemas con el tema de la respiración, con cómo afectaba a los pulmones, y eso, ver a profesionales que tenían que atender ante unos cuadros que no conocían y sabiendo que ellos mismos podían ser los siguientes. Eso no se nos puede olvidar nunca y tenemos que tenerlo presente, y ojalá dentro de varios años, cuando esto esté superado de largo, pues sigamos siempre recordando que cuando más falta nos hizo, las personas que más necesitábamos siempre estuvieron ahí. Veíamos a la policía local, también los bomberos han sido muy importantes durante esta pandemia. En unos minutos estará en esta mesa también el portavoz de la policía local, Alberto Pérez, hablándonos del servicio que han estado haciendo tan importante, de cómo ha cambiado la visión de la ciudadanía también, de muchos cuerpos, desde los bomberos, de la policía. Totalmente. Desde el principio en el ayuntamiento algo que yo tenía muy claro, y evidentemente los cuerpos, el de policía local, bomberos, protección civil, inmediatamente se pusieron a disposición, y aparte también la entrega ha sido absoluta, y es que el alcalde, la gente lo tenía que ver en la calle. Si había personas que en este momento tenían que estar en casa confinadas, tenían que estar, pero si había trabajadores esenciales, tenían que tener el arropo del alcalde, demostrando que todos corríamos riesgos y teníamos que hacerlo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, el funcionamiento de todos los dispositivos que hemos puesto en marcha y de todas las personas que han estado implicadas, pues la gente ha tenido una entrega absoluta, tanto en la policía local, que además hubo un momento donde vimos que había tal ritmo de contagios que podía poner en peligro hasta los turnos, y tuvimos que reservar una parte de la plantilla mandándolo a casa para que preventivamente, si había más contagios, pues hubiera policías operativos para poder actuar, ¿no? Lo digo, hasta ese punto tuvimos que reaccionar dejando menos efectivos, pero para que un día pudiera verlos en caso de que se contagiaran los que estaban, ¿no? Eso demuestra el temor que había global de que ese contagio se pudiera extender entre las personas que estaban en ese momento de servicio. Y por tanto eso lo hemos afrontado conjuntamente, y yo creo que también, igual que he dicho los trabajadores sanitarios, yo creo que los granadinos hoy verán a la policía local con otros ojos, igual que a nuestros bomberos, donde también hicieron muchísimos servicios también, yendo a las casas de niños desde abajo para felicitarles los cumpleaños, para dar la mayor normalidad posible también al conjunto de la sociedad. Y luego ese pequeño litigio que tuvimos con la subdelegación, cuando se dijo no se puede ir a las 8 de la tarde a los hospitales a aplaudir, y dijimos que bajo ningún concepto, y fuimos a los hospitales a aplaudir porque eso no se podía parar, y porque eso también, repito, era tanto esperanza para las personas que recibían el merecido reconocimiento como para todas las personas que aplaudíamos, que al mismo tiempo también sentíamos que estábamos defendiendo la vida y defendiendo también al conjunto de nuestra sociedad. Una esperanza de la que habla el alcalde, que empezamos a ver cuando comenzó aquello que se denominó la desescalada, una desescalada en la que fue muy importante también la presencia de la policía local, de protección civil, de la Policía Nacional, de todos los cuerpos, para que se fuera haciendo de una forma ordenada. Raquel Romero. Y tan ordenada, horas diferenciadas para comprar, pasear separando a niños de mayores. Esa fue la desescalada, quizás la palabra más popular durante la pasada primavera. Fases y periodos de tiempo diseñados para alcanzar y llegar a una nueva normalidad, ese término que empleó el Gobierno central para definir a la última fase de ese cronograma. Granada vivió la desescalada con cierta normalidad hasta que, por las decisiones del equipo de expertos del Gobierno, nos descolgamos del resto de Andalucía, llegando a las distintas fases con una semana de retraso. Después de casi mes y medio de confinamiento en casa, se abrió un hilo de esperanza en medio de tantos paseos por el pasillo, horas de cocina y de chándal y algún paseo al perro, al que lo tuviera. Llegado el 27 de abril, con la autorización de las primeras salidas, fueron los niños quienes conquistaron las calles vacías, que en algunos casos se habían llenado de césped, de no pisarlas, y permanecían silenciadas hasta ese momento. Un incremento de 356 nuevos diagnosticados, lo que representa un 0,16% de aumento, es la cifra más baja que hemos conocido en muchas semanas. Es cierto que hay grupos poblacionales en los que el uso de mascarillas puede ser un problema. Aquella medida que nos abrió las puertas de casa fue para toda España, pero poco después Granada se quedó descolgada en la desescalada y perdió una semana por culpa de las cifras que eran especialmente crueles en nuestra capital.
Granada se mantuvo así durante la desescalada con una semana de retraso en todas las fases que no finalizará hasta el 29 de junio. Hasta el 17 de mayo fue la larga fase 0 que consiguió rebajar en poco las cifras de contagio por cada 100.000 habitantes. La fase 0 nos llevó de la mano a los primeros paseos discretos y en medio de toda esa fase también llegó el Día de la Cruz, que se vio animado desde los balcones con cruces de mayo colgadas por los vecinos y el reparto de lotes para las cruces participantes. Pisar la calle nos parecía extraño y más aún pasar el 3 de mayo entre las paredes de casa. Estamos ante un Día de la Cruz distinto, un Día de la Cruz que forma parte de las fiestas de Granada, pero que lo estamos haciendo en un momento como el actual, donde tenemos la bandera media asta, donde hacemos un reconocimiento, un recuerdo a todas nuestras víctimas y a todas las personas que lo están pasando mal, al mismo tiempo que también estamos trabajando para hacerles un monumento que próximamente se podrá presentar. Pero tenemos un Día de la Cruz donde hay muchas familias que están en casa con sus niños, que están aguantando estoicamente todo el estado de alarma y ahora han empezado a ver un poquito la luz. Y por tanto teníamos también la obligación moral de que todas esas familias y esos niños pudieran seguir sintiendo sus tradiciones, su Día de la Cruz y hacerlo de una manera especial. Los datos no nos favorecerían e incluso se habían recomendado mantener medidas especiales de restricción en los comienzos de esta desescalada del coronavirus, nueva normalidad que llegaría después de semanas de fases en las que Granada no terminaba de reengancharse al ritmo de toda Andalucía, algo que se vio como un agravio a la ciudad, su imagen y su reputación. Veo que la gente más o menos respeta las normas, guarda las distancias, van con mascarilla, con sus guantes. Los que tenemos perros no nos acercamos a nadie. La picaresca para salir a pasear en las distintas franjas horarias establecidas, para mayores, niños, para pasear al perro, para hacer ejercicio, y el hastío, la ansiedad y el agobio también llevó a muchos a comenzar otras caceroladas denunciando la restricción de la libertad de movimiento, algo que llegó a las calles e incluso a recorrer la ciudad, como propuso Vox con una protesta en coche. Tensiones que se fueron reduciendo con la finalización del estado de alarma y la llegada de una nueva normalidad que aún no era tal. La fase 1 dio comienzo el 18 de mayo y se preveía su finalización para el 25 de ese mes, algo que no se pudo alcanzar hasta el 1 de junio. La apertura de playas para baño y el recreo llegó a finales de mayo a localidades de Cádiz, Huelva y Almería, pero Granada, la costa tropical y la Costa del Sol, junto a Málaga, tuvieron que esperar una semana más. No obstante, sobre el uso de playas aún no había nada absolutamente claro, pues lo que se estaba regulando era su apertura en la siguiente fase. La movilidad con el resto de provincias andaluzas no llegó hasta la tercera fase, a finales de junio. Saliendo por una necesidad, pero indudablemente cuando el próximo sábado digan de salir, pues indudablemente tendré que salir porque psicológicamente estamos muy afectados. Hay que tener cuidado, pero vamos a ir dando plazos, efectivamente, y saliendo. Me da pena por la gente que está sufriendo y los muertos que hay, pero yo lo estoy llevando bastante bien. El paro me asienta incluso bien. La apertura de restaurantes y centros comerciales se permitió en la segunda fase decretada por el Gobierno central a partir de 1 de junio con aforos limitados, además de cines y teatros con las mismas estrictas medidas sanitarias. Por entonces, comenzaron a distribuirse los EPIs y se comenzaba a hablar del regreso al trabajo presencial. Queremos abrir, queremos poner los negocios en marcha, queremos que la economía empiece a dinamizarse y de alguna manera contamos con todos. Queremos las mesas llenas. El final de la desescalada llegó con la última prórroga del estado de alarma que pidió el Gobierno de España. El 22 de junio terminaba este final de la tercera fase, aunque Granada tuvo que volver de nuevo a esperar hasta el día 29. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzaba a hablar de la vuelta a la nueva normalidad, salvo las medidas de precaución y control que se mantienen durante varios meses y hasta ahora, con la limpieza de manos, el uso obligatorio de la mascarilla y vigilar con pulcritud el distanciamiento social de entre 1,5 y 2 metros. Las manos nos las seguimos lavando, el hidrogel, lo comentábamos antes, sigue siendo parte de nuestro día a día, la distancia no falta, la seguimos manteniendo. Usted muchas veces ha hecho referencia a esta crisis, que no solamente es sanitaria, alcalde, no solamente es económica, que lo es y hablaremos de economía, no solamente es social, también es afectiva. Totalmente.
Y por eso yo sí creo que ahí tenemos que blindarnos y entender que lo que estamos haciendo no es lo normal y no es el concepto de relación que tenemos que tener. Y de hecho yo voy a hacer una pequeña confidencia y la gente lo ve, y aparte la gente que suele hacer, darse con el codo, ¿no? Como un saludo también testimonial. Yo normalmente suelo coger de la cinturilla y pego un apretujón, o sea, miro para otro lado porque nadie se incomode de que le estás mirando de cerca, miro para otro lado, le pego un achuchón y nos sentimos mucho más unidos, ¿no? Yo creo que en esto que viene por delante, o sea, nuestros niños no tienen que tener la idea de que hay que estar distanciados de sus compañeros, que hay que mantenerse a las distancias, que no les mires mucho, no te acerques, no te pegues. Yo creo que eso, para esos niños que en este momento están aceleradamente aprendiendo, puede ser un trauma muy grande en el futuro si no conseguimos recuperarlo. Esos mayores que en este momento están poniéndose las vacunas, o sea, que todavía no pueden prácticamente abrazar a sus nietos, ojalá dentro de unas semanas estén también en el parque pudiendo estar con ellos, con su mascarilla, incluso después de la vacuna, pero pudiendo estar teniendo la tranquilidad de que están seguros. Yo creo que nos ha alterado todo como sociedad y esa crisis afectiva no hay que nunca verla normal. Yo me acuerdo que un día un médico, y respeto muchísimo, como es lógico, a los médicos, veía como una oportunidad de llevar las mascarillas porque este año había habido menos gripe y también menos tal. No, y yo dije, perdón, doctor, o sea, entiendo que haya habido menos gripe, pero ojalá haya gripe normal a cambio de no tener mascarillas, porque no podemos entender que esto ha venido para quedarse y me niego en la parte que me toca a aceptar que eso tiene que ser una realidad que tenemos ya que ver como algo normal, porque no lo es. Estamos siendo invadidos por un virus, por una pandemia mundial a la que nos estamos enfrentando a través de la ciencia y ojalá un día lo derrotemos, lo arrinconemos, pierda fuerza, pueda causarnos menos daño y nos permita volver a la normalidad, que es lo que yo creo que como sociedad nos debemos a todos. Alcalde, le confieso que yo también he inventado un saludo, luego lo explico porque no es decoroso contarlo aquí de cara a todos los granadinos. Estábamos hablando de afectos, si le parece vamos a ir hablando de afectos. Un año después parece que no terminan de llegar los 3.000 millones que prometía a los ayuntamientos el gobierno central. Sí, el gobierno sigue sin dar dinero a los ayuntamientos, eso no lo entiendo. Es verdad que como veo que no suelta los 3.000 millones a los ayuntamientos, pero es verdad que sí ha permitido ya que esos remanentes que él quería quedarse para usarlos el gobierno, se los ha dejado a los ayuntamientos y ha permitido que los usen, y eso hace que muchísimos ayuntamientos tengan mucho dinero para utilizar, hasta 17.800 millones en toda España, pero el nuestro no tiene remanentes y por tanto no podemos. Conseguí que en la última Junta de Gobierno de hace unas pocas semanas se acordara, por una parte, que el presidente de la FEN le pida al gobierno unos cuantos cientos de millones de euros para que solamente aquellos ayuntamientos que no tenemos remanentes podamos recibir la parte que nos iba a corresponder, y aunque no pongan los 3.000, pero si ponen 350, 400, pues pueda servir para que nosotros podamos recibir un dinero que los demás sí tienen, que nosotros no tenemos y que nos hace falta. Y ahí debo de reconocer y agradecer a que a todos los ayuntamientos presentes en la Junta de Gobierno aceptó que eso se hiciera de esa manera, seguir reivindicando, pidiendo los 3.000 millones, pero entendiendo que mientras lleguen o no lleguen, que tardarán en llegar por lo que parece, pero que por lo menos intentar que nos llegue ese dinero a los ayuntamientos que más lo necesitan, y que los demás comprendieron y se solidarizaron y lo aprobaron en el acta de la Junta de Gobierno de la FEN. Eso fue una pelea que la fuimos viendo, discusión, un requerimiento, una petición, que fuimos viendo casi por capítulos, nos lo iba contando porque usted como vocal de la FEN nos iba contando cómo se iban dando esos pasos, esas comunicaciones también que había con los ministros, que había también incluso con el propio Lo está viendo ahora con los fondos europeos, lo ha habido también con el Fondo de la Hostelería, porque también hubo una reclamación de toda la Federación Española de Municipios de que el gobierno pusiera un fondo estatal para la hostelería, que en este momento se está estimando en 15.000 millones y parece ser que puede llegar pronto relativamente. Entonces, quiero decir, no solamente pedíamos dinero para los ayuntamientos, que lo vamos a seguir pidiendo, sino también pedimos ese plan especial porque eso iba a ayudar a todo el sector de la hostelería y del comercio de nuestras ciudades. Y por otra parte estamos también con el tema de los fondos europeos, donde estamos reclamando que los ayuntamientos tengamos una participación del 10% para proyectos municipales. Y bueno, esa es la pelea en la que en este momento estamos todo el municipalismo de acuerdo, todos juntos, y estamos en debates permanentes con el gobierno, y seguimos teniendo reuniones con ministros por irnos preparando para esos fondos europeos que todavía no han empezado, que lo que hay solamente son manifestaciones de interés, que eso va a servir al gobierno para que vea a partir de lo que la gente le pide lo que puede ofrecer, y a partir de ahí vendrán los proyectos que presentaremos nosotros y en toda España, porque a día de hoy nadie ha presentado un proyecto todavía porque no se ha abierto ese plazo, pero cuando ahora estemos preparados. Ha habido de alcalde, la oposición está siendo muy crítica con el ayuntamiento, mira hacia el cielo. Yo creo que en primer lugar con los fondos europeos han actuado desde el desconocimiento absoluto, porque hablaban ya como si se hubieran perdido los fondos y no se hubieran pedido, como si ya no se podían pedir, cuando es totalmente falso. Vuelvo a repetir,
no se han abierto los plazos para que los ayuntamientos puedan presentar fondos todavía, solamente declaraciones de interés con las que ellos van a conformar lo que van a ofrecer para que después se presenten los proyectos. Y luego también no quiero descartar en algún grupo un poquito de mala fe también, porque era una forma de desinformar. Lo mismo que los grupos, o sea, están en una actitud que, bueno, que yo entiendo que lo hagan, pero no lo comparto, de decir todo lo que pide la sociedad al ayuntamiento nosotros lo pedimos también y quedamos bien con la sociedad, porque todo lo que pide la sociedad nosotros lo pedimos y decimos que el ayuntamiento lo dé. Pero luego después no nos dicen cómo cuadrar 40 millones de euros de agujero en los ingresos municipales cuando tenemos que prestar los servicios. Que, por cierto, también nos piden que ampliemos personal en servicios sociales, nos piden que aumentemos el presupuesto de cultura, nos piden que ampliemos de donde no hay, nos piden que demos de donde no tenemos y donde el interventor no nos permite además endeudarnos, y luego después ellos quedan bien con todo el mundo, porque claro, piden que se supriman las tasas municipales, piden que se suban, repito, el número de trabajadores, piden que se rebajen. O sea, quiero decir, me parece que yo creo que en un momento como este todos tenían que tener un alto sentido de la responsabilidad y trabajar y ofrecer soluciones como si ellos mismos estuvieran gobernando, para comprometerse a proponer lo que saben que el ayuntamiento puede hacer y no pedir cosas que saben que no podemos hacer y que lo único que sirven es para crear en este sentido pues un grado de insatisfacción entre personas que lo necesitan y que dicen, pero si la oposición me dice que el ayuntamiento lo puede dar y luego vosotros no lo dais, porque sabe la oposición que no se puede dar porque no se tiene o no se nos permite el poder hacerlo, ¿no? Estamos a día 14, si la cuenta de la vieja no me falla, el jueves 18 hay una reunión del equipo de gobierno, de todos los concejales, también con la oposición, en esa reunión, esa comisión extraordinaria de economía, para escucharse unos a otros y ver qué hacer, precisamente lo que usted decía. Sí, que ahí digo dos cosas que es importante que conozcan los granadinos. Primero, nosotros teníamos desde el comienzo una urgencia inmediata y era tener un presupuesto. Y teníamos que tenerlo aprobado porque el que había era de 2015 y eso significaba que la estructura que había en 2015 en ese presupuesto no se correspondía con la estructura administrativa y de gestión del año 2020. Entonces hacía falta adaptar ese presupuesto a esa estructura. Se consiguió con el presupuesto que aprobamos. Un presupuesto que además no se hizo para tiempos de pandemia, sino con carácter general, y que automáticamente se corrigió para tiempos de pandemia. Entonces, ahora, ¿cuál es la tesitura? Por una parte, tenemos un agujero de 40 millones de euros que hay que ajustar en un hipotético nuevo presupuesto, y claro, que le hemos dicho a la oposición, esta es la situación del presupuesto, aquí hace falta ajustar 40 millones, decirnos de dónde. Y entonces, ¿de dónde quitamos dinero? Hasta llegar a 40 millones de un ayuntamiento que, repito, que tiene que prestar servicios, que tiene que ser la palanca también para desarrollo cultural, desarrollo deportivo, para muchísimas actividades que está comprometido, desarrollo de servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por una parte, y si no lo dicen, y a partir de ahí, si quieren meter dinero en algún otro sitio, pues que nos digan de dónde se saca para meterlo dónde. ¿Eso qué significa? Pues que analizaremos entre todos, veremos qué es lo mejor, si tener un presupuesto prorrogado como una buena herramienta y que nos permita tener un margen de actuación, o somos capaces de cerrar y cuadrar entre todos un presupuesto distinto, mucho más recortado, para poder dar respuesta también a lo que podamos hacer, ¿no? Y esa decisión la vamos a poner encima de la mesa a los grupos y ellos también van a tener la oportunidad, teniendo toda la información, pues de decir, bueno, pues como estamos gobernando, dónde vamos a quitar esos 40 millones que hay que ajustar y de dónde vamos a quitar cosas para ponerlas en dónde. Y si cuadramos eso, pues tendremos un presupuesto nuevo y fantástico. Si no, que nadie se preocupe que con el presupuesto del año pasado corregimos ya el principal déficit, que era no tener durante muchos años y tener totalmente desajustado la estructura contable con la estructura también administrativa y de gestión del ayuntamiento. Entiendo, alcalde, que como no hay dinero de España, del gobierno de España... Confío en que venga, o sea, independientemente habrá que hacerlo de todo, sin ese dinero, ¿no? Bueno, confío que... Hombre, ese dinero si viene, no viene para tapar los 40 millones del agujero. Ese dinero si viene es para que lo empleemos en ayudas distintas a distintos sectores de nuestra sociedad que lo están necesitando, para generar actividad económica que tenga retorno, para traer iniciativas que también puedan ser importantes. O sea, están para intentar invertirlo en este sentido bien. O sea, y no pensado en que nos sirva a nosotros para tapar agujero del presupuesto. Hemos hablado de recuperación y el año pasado hubo un momento importante de recuperación, que fue el del verano. Una vez pasó esa desescalada en el que nos sentimos un poco más libres, fuimos dando pasos, fuimos un poco saliendo a la calle, saliéndonos del balcón, de la terraza y pisando tierra, incluso nos podíamos mover. Llegó el verano, pero con medidas, Raquel.
Y es que la tristeza ha sido una de las sensaciones que más hemos experimentado. En pleno descenso de contagios, en el mes de junio del 2020, el 21 de junio, coincidiendo con la llegada del verano, el Gobierno declaraba el fin del estado de alarma. La gente comenzó a salir con cierta normalidad a la calle, a la playa, incluso volvían a las reuniones. Regresaban todas las actividades, aunque manteniendo medidas que a día de hoy siguen activas. La distancia social y, sobre todo, el uso de mascarillas que hasta ese momento no eran obligatorias. Aunque estemos, insisto, en evaluación diaria, habrá dos metas volantes. En el caso de que se produzca un paso atrás, a este Gobierno no le va a temblar el pulso de que si hay que confinar un determinado territorio o una determinada instalación, lo vamos a hacer. De esta manera anunciaba el portavoz de Gobierno de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, el fin del estado de alarma en Andalucía, que llegaba el 21 de junio tras 98 días de estado de alarma. La provincia registraba, según datos ofrecidos por Salud, esa jornada 8 casos positivos de coronavirus. Ante esta situación, la Junta de Andalucía, que volvía a recuperar sus competencias, pedía prudencia y responsabilidad a los andaluces. Así lo anunciaba el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, durante la presentación en el Cuarto Real de Santo Domingo del Plan Turístico de Grandes Ciudades para Granada. Y confiamos en que va a ser un verano bastante más positivo de lo que inicialmente se podía prever. Al pistoletazo de salida a la campaña turística de verano, restringida en esta ocasión a los visitantes nacionales, regresaron todas las actividades, manteniendo siempre 1,5 metros de distancia social, el uso obligatorio de las mascarillas para los mayores de 6 años en aquellos espacios al aire libre y en los cerrados o de uso público en los que no se garantizaba la distancia recomendada. El incumplimiento en ocasiones del aforo permitido en las playas y distanciamiento social afecta al cierre de Alguna de Granada, que tuvo que ser desalojada por la afluencia de bañistas. A mediados de junio, la Junta de Andalucía activa el plan de playas dotado con 34,5 millones de euros. Una iniciativa a la que se incorporan 3.000 auxiliares para garantizar la seguridad en el litoral durante el verano. Con este propósito, el de generar empleo e incrementar las ventas, el Ayuntamiento lanza también, a finales de este mes, una campaña de apoyo al comercio y a la hostelería bajo el nombre Con Granada Más que Nunca. Las instituciones, gracias al Ayuntamiento, nos está dando facilidades para terrazas, para todo. Tenemos, pero necesitamos clientes, necesitamos entre todos hacer un esfuerzo para que esa rueda, la gente salga a la calle, vaya a los bares, vaya a los comercios, compre. Compañero, la gente teletrabajando, pues sale menos a la calle, si no se sale a la calle no se ve, no se gasta. Desde Granada, entender nuestros comercios, nuestros barrios, nuestros bares, nuestro día a día, en definitiva, ayudar lo máximo posible. El lunes 29 de junio la Catedral de Granada acoge el primero de los 2 funerales por las víctimas de la pandemia de la COVID-19. Unas misas que se llevan a cabo respetando el aforo y las condiciones sanitarias estipuladas por el mando único en la nueva normalidad. Lo más doloroso ha sido las personas que no han podido ni siquiera despedirse de aquella persona atacada por el virus y que ya no han vuelto a ver nunca más. El 7 de julio, más de 7.000 estudiantes accedían a las pruebas de acceso a la universidad que se desarrollaron hasta el día 9 de julio en varias sedes, 19 en la capital y 10 en la provincia. Este año las aulas estaban a 1/3 de su capacidad para procurar el distanciamiento social y los exámenes constaron de una única propuesta por asignatura. La fase de la nueva normalidad deja también al aire el riesgo de los rebrotes y la propagación de la pandemia como la principal preocupación en la crisis del coronavirus. En Granada, a mediados de julio, crece el número de casos confirmados por COVID-19. En esa fecha, el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, comparece en el Parlamento andaluz dentro de la Comisión de Seguimiento del COVID-19, aportando iniciativas para que la ciudad sea un entorno seguro. Y contribuir desde la experiencia del desarrollo que estamos teniendo durante el ejercicio de esta pandemia, pues de todas aquellas aportaciones que consideremos que puedan ser buenas para el conjunto de otras ciudades. El promedio diario de casos por coronavirus, que rara vez pasa de los 20 positivos durante el mes de julio, se mantiene más o menos durante la primera quincena de agosto. Un mes en el que en su segunda quincena se incrementan los nuevos casos de coronavirus cuando se produce la detección con pruebas PCR. Desde mediados de agosto, ni un solo día baja el medio centenar de afectados diarios. También se producen nuevas muertes por la COVID-19 y Granada se encuentra a principios de septiembre muy cerca de las 300 víctimas. Con la llegada el 1 de septiembre comienza el curso escolar 2020-2021 para los niños y niñas de educación infantil en su etapa de 0 a 3 años. Se van a hacer todos los test al personal que trabaja en las escuelas infantiles y que empiezan el día 1. Y durante las fechas que van, pues desde el 1 al 4 y luego desde el 7 al 10, se van a hacer en las distintas etapas.
Las clases en los colegios granadinos arrancan el día 10 de septiembre, mientras que en los institutos el regreso a las aulas se realiza el día 15. Hablamos de ese verano que pasamos más o menos relajadamente, nos pudimos mover siempre con seguridad, siempre manteniendo las normas por la cuenta que nos traía, o sea, no por otra cosa, eso porque el virus seguía en la calle como sigue ahora, 6 meses después de ese verano, alcalde. Escuchamos esas medidas que puso en marcha la Junta de Andalucía y hablamos del dinero del Gobierno central, pero ¿tenemos noticia de ese plan que anunció Juanma Moreno para nada después de aquel cerrojazo de la ciudad? Bueno, yo ahí lo que hice fue inmediatamente ir a solicitar eso, sabiendo que era Granada la única que en ese momento tenía ese cierre de la actividad no esencial. Hoy ha habido muchas más ciudades de Andalucía que están en esa situación o que han estado, ¿no? Por tanto, yo sabía que eso se iba a complicar. Sí es verdad que estamos consiguiendo de la Junta cosas importantes, esos 23 millones de euros para todo el plan Alhambra, para 30 proyectos para, digamos, mejorar todo nuestro patrimonio histórico y cultural, todas esas obras que se han hecho en este momento en los pasillos universitarios, que han hecho una integración única en la ciudad y que era una cosa que era absolutamente necesaria, ese eje Arabial-Palencia, que ya está terminado el primer tramo y se está trabajando en el segundo de los 3 que son, ese parking de la estación del AVE que también ya está en servicio y que se ha hecho también en un tiempo récord, o una obra tan importante como la que vamos a hacer en el automovilismo, que va a hacer 69 viviendas, residencia para 250 estudiantes y que va a conectar, además de tener un parque, que va a conectar por primera vez el barrio de Los Pajaritos con La Redonda, o sea, en una conexión histórica también demandada por la ciudad. Y también es muy importante en este momento el compromiso que he sacado de la Junta y que voy a tener que poner encima de la mesa una hoja de ruta y voy a luchar para que el Palacio de Congresos, que hoy tiene una situación económica muy complicada, que necesita reformas, que necesita inversiones y si no el Palacio puede morir, salvarlo, sanearlo y que se convierta en un recurso económico importante para la ciudad. Y ahí estoy apretando mucho a la Junta, estoy encontrando receptividad, también es correcto. Si no la encontrara, entonces aumentaría el ritmo de reivindicación, porque no se puede dejar morir una infraestructura tan importante como el Palacio, que por la inacción de tantos gobiernos durante tanto tiempo hoy está en una situación muy delicada, pero que confío que con la interlocución con la Junta y con el nivel de compromiso que estoy viendo en lo que les estoy planteando, dentro de poco tiempo tengamos una hoja de ruta y el Palacio se convierta en un gran motor económico para nuestra ciudad. Por eso digo que la Junta se está implicando en muchos de los principales proyectos que necesitamos y muchos de ellos también económicos, como también después vendrá a hablar de la implicación de la Junta y aumentarla también en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, en esa aceleradora de empresas que tiene que tener Granada cuando termine este año, este proceso ya en inicio. Es decir, hay muchos proyectos que con la Junta de Andalucía no podemos tener queja porque estamos apretando, pero estamos recibiendo respuesta vía presupuestos y vía inversiones. Es lo que quería decirle, porque es cierto que últimamente vemos una comunicación muy fluida, tanto con el consejero de Presidencia, con Elías Bendodo, también con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. De esas conversaciones tienen que salir cosas para Granada por narices. Bueno, yo las voy radiando tanto cuando voy, cuando vengo en el viaje y aparte voy haciéndolo también, y lo digo, y que me perdonen los consejeros en los que confío y repito que se están portando bastante bien con Granada, lo hago también como una forma de comprometerles. Si yo llego y cierro un acuerdo de que haya un plan especial de ayudas y luego viene el presidente de la Junta de Granada y lo ratifica, se ve que la gestión del alcalde era la correcta. Si yo, defiendo inversiones para Granada o defiendo la viabilidad del Palacio de Congresos, nada más salir lo cuento porque quiero que eso también comprometa la acción para saber qué es la línea de actuación que vamos a tener y qué es la que está pactada ya en este sentido con el Gobierno de la Junta, que no tiene por qué cambiar. Pero tenemos que hacer también apuestas por esos fondos europeos, tenemos que unirnos todas las instituciones para priorizar los proyectos más importantes para Granada y tanto la Diputación como la subdelegación del Gobierno, como la Junta de Andalucía, como en este caso también incluso hasta los empresarios. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con la ciudad de Granada para todos aquellos proyectos que sean prioritarios y empezar a aprender también de otras ciudades que han buscado puntos de encuentro y que además siguen tratando de crecer en sus ejes, como le pasa a Málaga y a Sevilla, que no cambian de fórmula y les sigue yendo cada vez mejor. Nosotros tenemos que competir con ellos y para competir con ellos tenemos que cerrar filas internamente y dejar de perder el tiempo peleándonos entre nosotros, que a veces parece que es el deporte en el que nos sentimos cómodos, pero es mucho más bonito, lo garantizo, el que estemos juntos, que reivindiquemos cosas fuera y consigamos inversiones para Granada que son absolutamente necesarias y que el futuro de Granada y de los granadinos nos lo va a agradecer sin duda. Alcalde, tengo más preguntas para usted, pero el programa de hoy es de lo que va. COVID en Granada, el año en el que cambió todo y además son preguntas interesantes y seguro que a los granadinos
granadinos les van a interesar, así que seguramente tendremos más ocasiones de seguir charlando en esta misma mesa. Creo que es bueno que los granadinos reciban información de muchos proyectos que tienen que estar en marcha en este momento. Y por cierto, una cosa que como no me la ha preguntado, pero yo aprovecho para decirla, se está hablando mucho de la tala de árboles, Era una de esas preguntas. Puedo decir que no se están talando un árbol que no tenga un informe técnico para esa tala de árbol. Y que normalmente los árboles que se talan, la gran mayoría es porque están con problemas, digamos, o sea, de salud de los propios árboles y son sustituidos por otros. Al mismo tiempo de que no hay árboles que se estén talando si no hay un informe técnico que o lo pide o, digamos, está avalando la sustitución de esos árboles por otros. Pero sí es verdad que le he dicho hoy a la concejala de mantenimiento que es importante que demos ruedas de prensa, que lo contemos a los granadinos, que si hace falta enseñemos los informes, porque si no en el río revuelto, mientras el Partido Socialista en la oposición le echa la culpa al gobierno y al alcalde de que está recortando y talando árboles permanentemente, cuando, repito, estamos impulsando un proyecto como el Anillo Verde, que dentro de unos años habrá dotado a Granada de más de 200.000 árboles, haciendo una intervención única, pero para desgastar que no se vea la inversión del Anillo Verde, pues intentan decir que el alcalde está permanentemente cargándose árboles. Parece que sales con una motosierra cortando, cuando primero son proyectos que se hacen en mantenimiento, se hacen en urbanismo, no tienen nada que ver con el alcalde, pero el alcalde, cuando pregunta, hay informes técnicos que justifican el que esa actuación se haga, y repito, y siempre sustituyendo a los árboles por otros y normalmente plantando más árboles de los que en ese momento, desgraciadamente, por distintos motivos hayan tenido que quitar. Alcalde, estamos fuera de tiempo, ustedes lo saben, además tenemos un programa bastante interesante con muchos invitados que van a ir pasando por esta mesa, también por videollamada. Enseguida estará con nosotros también Gerardo Cuerva y lo hemos anunciado también el portavoz de la Policía Local, que nos va a contar algunas cuestiones interesantes, un virólogo importante como López Acuña. Alcalde, terminamos con esperanza. Hemos estado hablando de muy malas noticias durante una parte de esta entrevista. La vacuna está ahí, intentamos tirar para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que los granadinos tenemos que, en primer lugar, aprender de todo lo que nos ha sucedido, saber que lo verdaderamente importante y trascendente es la vida, es la relación humana y afectiva entre nosotros, que si todos apretamos filas es más fácil que nos vaya mejor, si cada uno va por libre, o sea, nos va a ir bastante mal, que en este momento tenemos la obligación moral de remontar, de recuperar la economía, de recuperar el empleo, de reforzar nuestra sanidad, de reforzar nuestras políticas sociales, y que eso lo tenemos que hacer aprovechando las oportunidades incluso de esos fondos europeos, y tenemos que hacerlo, repito, trabajando todos juntos, unidos y pensando únicamente en el interés general, que es lo que nos tiene que mover en todo momento. Y si lo hacemos así, a Granada le irá muy bien, seguiremos creciendo conforme empezamos este mandato, se seguirá desarrollando un proyecto de ciudad en este sentido ambicioso, pero hace falta que no perdamos el tiempo en enfrentamientos ni en peleas entre nosotros, sino en centrarnos en lo único importante, que es que a Granada le vaya mejor y a los granadinos especialmente. Alcalde Luis Salvador, muchísimas gracias por estar esta noche. A vosotros siempre por vuestro trabajo. Con nosotros. Le espero pronto. Sí. Y a ustedes no pronto. Enseguida, publicidad y continuamos aquí en COVID-19 en Granada, el año en el que, por desgracia, cambió todo hasta ahora.